Le damos la bienvenida a Calgary al cardenal Jorge Urosa Sabino, quien fuera el arzobispo de Caracas desde el año 2005 al 2018. Desde el 2011 ha estado como presidente honorario de la Conferencia Episcopal Venezolana. No, desde el 2006. Desde el 2006, exactamente. Perfecto. Y ha sido uno de los cardenales que participó en el conclave papal del 2013, cuando se eligió al padre Francisco. Así fue. ¿Cómo se siente en Calgary? Muy bien, muy contento, especialmente porque sé que aquí en Calgary hay muchos venezolanos y esta es una ciudad que los ha acogido con los brazos abiertos y que es una ciudad hospitalaria llena de buena voluntad, y pues me siento sumamente contento de haber sido invitado y tener pues este encuentro con mis hermanos venezolanos acá en Canadá. Bueno, hoy y mañana, pero especialmente mañana, porque se va a oficiar la misa en español, se va a dar cuenta de la gran cantidad de venezolanos que estamos viviendo aquí en Calgary. Qué bueno. Entonces, dígame una cosa, ¿cuál fue la razón por la que renunció al arzobispado el año pasado? Hay una norma canónica, una norma eclesiástica, que estipula que a los 75 años los obispos debemos presentar la renuncia al Papa. Bueno, yo la presenté y esa renuncia fue aceptada, de tal manera que ahorita estoy ya pues jubilado, pero sigo estando activo en la vida de la iglesia y sobre todo en la vida del país, de mi querida Venezuela. Y de eso vamos a hablar en un momento, porque hay algo que a mí me llamó la atención, que fue en el 2008 cuando usted se opuso, cuando rechazó la creación de la Iglesia Católica Reformada, en donde los miembros de esa iglesia iban a estar alineados a toda esa ideología socialista de Hugo Chávez. ¿Qué se siente el haber estado del lado correcto de la historia? Bueno, me parece a mí que es estupendo el seguir el camino de Jesucristo, y eso le da a uno una gran satisfacción. Uno sabe que siguiendo a Jesucristo uno va por la vía correcta y que está haciendo algo bueno por el país. En el caso de que tú mencionas, pues se trataba de una fundación de unas iglesias que eran pero muy débiles y de una estructura muy endeble, y sobre todo formada por, en algunos casos, algunos ex sacerdotes, de tal manera que eso no tenía consistencia. Eso de que yo busco y digo, yo voy a formar una iglesia nueva, y yo soy el obispo, o sea, sin tener ninguna, digamos, trayectoria y sin tener ninguna, diríamos, autoridad superior que lo encomiende a uno esa tarea. Eso es algo absolutamente absurdo. De manera pues que, pero lo importante es que nosotros, los obispos de la Iglesia Católica en Venezuela, estamos haciendo la tarea que tenemos que hacer, que es la de anunciar a Jesucristo en medio de nuestro pueblo, para ayudarlos a encontrar la luz que los guíe en medio de las circunstancias de la vida familiar, de la vida social, de la vida política. De manera pues que en ese sentido, y por eso nosotros, no solamente yo, sino todo el episcopado venezolano, se pronunció en contra de estas iglesias nuevas que realmente no tienen consistencia. Ahora, recientemente yo estuve revisando y se dio la Cumbre del Vaticano para tratar el tema del abuso sexual a menores en la iglesia. ¿Cuáles fueron los puntos más importantes ahorita? Porque es un punto central, me gustaría saber. ¿Y cuáles son esas acciones concretas que se va a hacer para no volver a cometer ese tipo de delitos dentro de la Iglesia Católica? Bueno, en ese encuentro, que fue un encuentro muy importante convocado por el Papa Francisco, participaron más de 180 obispos de los presidentes de las conferencias episcopales, algunos patriarcas y jefes de las iglesias católicas orientales, los superiores de las congregaciones, delegados de la Confederación de Superiores Religiosos, de tanto masculino como femenino. De tal manera que hubo un número de unos 200 personas que estuvieron allí, y hubo sobre todo el tema de la responsabilidad de los superiores y obispos con respecto a las personas que puedan
haber incurrido en esos delitos horribles de abuso sexual. Debo decir que es algo totalmente inaceptable para cualquier persona, pero mucho menos para un sacerdote, el incurrir en un delito de esa índole. De manera pues que uno de los primeros puntos que se trató fue el de la responsabilidad, en inglés lo dicen accountability. Exacto. La responsabilidad de los obispos en cuanto a el proceso que se debe seguir para evitar que esa persona vuelva a cometer ese delito y para evitar que haya esos delitos en la iglesia. De manera que ese fue uno de los puntos más importantes. El otro punto es el de lo que llaman la transparencia, es decir, la necesidad de informar de acuerdo a las leyes de cada país a las autoridades civiles cuando se presenten ese tipo de hechos totalmente bochornosos e inaceptables. Pues y por supuesto la necesidad de elevar la vivencia religiosa y el evitar completamente ese tipo de actividades totalmente reñidas con la moral cristiana, reñidas con las leyes civiles y reñidas con lo que es lo que debe ser la vida de un sacerdote, de un religioso, que tiene que ser una vida absolutamente ejemplar. De manera que esos fueron los puntos más importantes que se tocaron en ese encuentro. Ojalá que las soluciones que apliquen resuelvan el problema, porque creo que es la primera vez que de una forma seria se aborda el problema para buscar una solución. No, se ha abordado en muchas ocasiones. En Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2002 hubo un encuentro de los obispos norteamericanos que tuvo también pues su repercusión en Canadá, en el cual se estableció un protocolo de actuación cuando se presenten ese tipo de delitos entre los religiosos, los sacerdotes y religiosos. De manera que se ha actuado, solamente que como en el año pasado surgieron una serie de escándalos totalmente bochornosos y se ha visto pues que hay una situación que no se ha terminado de erradicar, entonces se van a tomar medidas mucho más fuertes para evitar que eso siga ocurriendo. De manera que ha sido una iniciativa muy buena del Santo Padre y ojalá pues que nosotros en la iglesia, tanto los laicos ayudándonos a vivir mejor nuestra fe cristiana, nuestra vivencia como sacerdotes y los religiosos y sacerdotes, pues tengamos una conducta absolutamente irreprochable y que no se cometan ese tipo de delitos que son algo, como he dicho ya en 2 ocasiones, totalmente inaceptables en la iglesia y en el mundo civil. Correcto. Ahora, el año pasado, vamos a hablar ahora de Venezuela, que es lo que nos toca y que realmente nos tiene desconcentrados desde hace muchos años, no desde ni siquiera las 2 últimas semanas, hace muchos años. Usted el año pasado dio unas declaraciones donde decía que la solución era a través del diálogo. Ahorita, en 2019, ¿todavía usted cree que la solución es a través del diálogo? En este momento ese diálogo no es posible. ¿Por qué? Porque el gobierno ha demostrado con sus actuaciones en otros momentos en los que ha habido un diálogo con la oposición, que no están dispuestos a cambiar para nada. De tal manera que en este momento hablar de diálogo es simple y llanamente perder el tiempo. El diálogo es necesario entre los seres humanos y los problemas se resuelven dialogando, pero para que eso se dé, tiene que haber la voluntad de las partes que estén involucradas en un diálogo para resolver los problemas, y esa no es la actitud, lamentablemente, no es la actitud del gobierno nacional. De manera que en este momento el diálogo no es posible. Lo que es necesario es que haya propuestas como las hechas por la Conferencia Episcopal de que el gobierno, el presidente Maduro deje la presidencia de la República y que haya un cambio de gobierno
para que se pueda verdaderamente enrumbar el país por una vía mucho mejor y no por esta que nos ha conducido a una dictadura y a la ruina del país. El país está arruinado. Exacto. Lamentablemente, cuando tú tienes que ¿cómo se llama? Un dólar que en el mes de agosto costaba 60 bolívares, ahora cuesta 3.700. Una locura. Eso es absurdo. ¿Y eso de qué depende? Sí. Depende del gobierno. El manejo de la economía en todos los países depende del gobierno. Y el gobierno ha demostrado la total incapacidad para manejar no solamente la economía, sino todo lo que tiene que ver con la vida del país. Por ejemplo, antier hubo un apagón de más de 15 horas en casi todo el país. Bueno, que todavía se mantiene. Todavía, ¿se mantiene todavía? Todavía se mantiene. Bueno, eso es algo absolutamente inaceptable. Sí. Eso es una demostración de total incapacidad por parte del gobierno para suministrar un servicio fundamental como es la electricidad. De la electricidad depende todo, ¿no? De manera pues que ellos tienen que dejar el país, dejar el gobierno y abrir paso a nuevas propuestas para que el Venezuela pueda recuperarse y pueda ofrecer una vida sana, una vida apacible, una vida de progreso para todos los venezolanos. Eso no es posible con el actual gobierno nacional. De acuerdo. Ahora, Cardenal, ahorita en estos momentos tan críticos en Venezuela, donde no debemos perder la esperanza ni la fe, y de verdad que estamos agradecidos con todos ustedes que han sido la voz por parte de la Iglesia para decir al mundo lo que está pasando en Venezuela, pero ¿usted no considera que en este momento, para mantener nuestra fe, también necesitamos como un apoyo contundente desde el Vaticano? El apoyo del Vaticano ha sido dado a los venezolanos en esta situación repetidas veces por el Papa Francisco. Quiero recordar lo siguiente: cuando asumió el poder el presidente Maduro en el año 2013, estaba recién electo el Papa Francisco. Y cuando asumió el poder, hubo una serie de acciones violentas con las cuales el gobierno reprimió manifestaciones de los venezolanos en contra del resultado de las elecciones, que fueron calificadas como fraudulentas, y eso produjo una cantidad grande de muertos. Hubo más de 11 muertos en ese mes de mayo del año 2013. Bueno, en ese momento el Papa, que acababa de ser nombrado, emitió un pronunciamiento muy claro, exigiendo el respeto a la vida, exigiendo el respeto a los derechos humanos y exigiendo que se resolvieran los problemas de manera pacífica. Y eso lo ha ido repitiendo el Papa en muchísimas ocasiones, y no solamente en pronunciamientos públicos, ¿no? Sino también con cartas que el Papa ha dirigido a Maduro en estos últimos años, cartas privadas, en donde lo exhorta precisamente a evitar los errores que ha ido cometiendo, que son los que han causado esta tragedia que está viviendo el pueblo venezolano. De verdad que el apoyo ha sido clarísimo. Cuando hubo el diálogo en el año 2016, en octubre del año 2016, el Papa aceptó participar como facilitador en ese diálogo, pero cuando fue evidente que el gobierno no estaba dispuesto a cumplir lo que iba acordando, fue el Vaticano el que desenmascaró esa actitud del gobierno nacional con una carta del cardenal secretario de Estado, que es la segunda persona de importancia en el Vaticano, en la cual decía que para que hubiese cualquier ulterior diálogo era necesario que se diera la ayuda a la solución a la crisis humanitaria que se estaba viviendo, que se restituyera el poder efectivo de la Asamblea Nacional, que estaba bloqueada, ha estado bloqueada, que se liberaran los presos políticos y que hubiese elecciones, que hubiese un calendario electoral
correctos. Bueno, eso no se ha cumplido, ¿no? De manera que el Vaticano ha estado siempre de parte del pueblo venezolano y el Papa lo ha hecho saber repetidas ocasiones. Lo que pasa es que hay gente que quisiera escuchar al Papa decir, Maduro, vete ya. Eso no lo puede decir el Papa. Eso no lo puede decir el Papa. Nosotros lo hemos dicho. Yo lo he dicho repetidas veces. Yo lo acabo de decir hace 3, 4 semanas. Y yo digo que para evitar derramamientos de sangre, Maduro debe abandonar el gobierno de Venezuela. Entonces, de manera que el Papa sí ha estado del lado del pueblo venezolano. Pero entonces, ¿a quién reconoce el Papa como el presidente legítimo? El Papa no se ha pronunciado y no tiene por qué pronunciarse. Eso nos toca a nosotros los venezolanos. ¿Entiendes? De manera que el Vaticano nunca toma un partido en este tipo de discusiones donde hay una serie de elementos variados que intervienen. De manera que no le corresponde al Papa decir reconozco o no reconozco, pero quiero que quede muy claro esto. El Papa le escribió una carta a Maduro a principios del mes de febrero y allí no lo nombra, no se dirige al Papa a Maduro como presidente Maduro, sino excelentísimo señor Maduro. El cual es un indicio muy importante, ¿no? Ese tipo de cosas en diplomacia, ¿no? No hay la vida ordinaria, pero en diplomacia tienen muchísima importancia, ¿no? La carta que dirigió el Papa a Maduro en el mes de febrero, principio de febrero, no está dirigida a Maduro como presidente de la República, sino como excelentísimo señor Nicolás Maduro Moro. Y así se evita meterse en problemas. Es que el Papa no puede decir lo que nosotros sí podemos y debemos decir. Ahora, ¿qué está haciendo actualmente la Iglesia Católica para procurar la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela? Ya, muchísimo. Debo decirte que, por ejemplo, que en el Táchira y en la zona de Cúcuta, tanto el obispo de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta, como el obispo del Táchira, de Cúcuta, Monseñor Víctor Manuel Ochoa, han realizado una labor maravillosa de ayuda humanitaria a los venezolanos que han ido a Colombia. Monseñor Víctor Manuel Ochoa es un insigne benefactor del pueblo venezolano, y así yo lo quiero decir, porque él ha organizado desde hace ya más de 3 años una ayuda concreta, efectiva, abundante, solidaria a los venezolanos que están en Cúcuta, a los que van de paso por Cúcuta hacia otras partes de Colombia. La cantidad de almuerzos, la cantidad de hospedaje, etcétera, que ha ofrecido Monseñor Víctor Manuel Ochoa a los venezolanos en estos últimos años se puede contabilizar por millones de dólares, ¿no? Que él ha recibido de parte de organismos internacionales y de parte de la Iglesia de Colombia, etcétera, para ayudar a los venezolanos que están pasando trabajo. Esa una ayuda humanitaria más efectiva que la que está haciendo la Iglesia en Cúcuta y en San Cristóbal no se puede concebir. Sí, y aquí la Asociación de Venezolanos en Calgary también ha hecho recolectas de dinero para enviárselo al padre Ochoa en Cúcuta. Estupendo, fíjate tú qué bueno, sí, que eso coincide con lo que yo acabado de decir, ¿no? Exactamente. La verdad es que él es un gran organizador, una persona de una gran capacidad y de gran efectividad, y de un gran corazón, una generosidad inmensa que representa, pues, simboliza también, digamos, lo que la Iglesia está haciendo y debe hacer por los necesitados. Exacto. ¿Y cómo ve Venezuela? Desde su punto de vista, ¿qué piensa que va a pasar? Yo pienso que el gobierno debe cambiar. Yo pienso que Maduro debe abandonar el poder. Yo pienso que el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó,
debe asumir la presidencia de la República interina como encargado, tal como está planteado en el artículo 233 de la Constitución, y pienso que debe haber elecciones en muy poco tiempo, de manera que Venezuela tenga un gobierno que realmente pueda resolver los problemas del pueblo y evitar esa tragedia, ese dolor tan grande que sufre la gente, y una de cuyas manifestaciones de tragedia es el hecho de la gran cantidad de venezolanos que están en el exterior, que han tenido que irse del país porque el país no les ofrecía futuro. De manera pues que es muy importante que esto se tenga en cuenta, y por ahí deberían ir las cosas. Ahora, ya para terminar, ¿qué mensaje le daría usted a todas esas personas que están luchando en Venezuela y también a los que estamos en el exterior, que también estamos sufriendo de ver lo que está pasando en nuestro país, a esas personas que están en cada minuto perdiendo un familiar, un hijo, porque no le hacen sus tratamientos de diálisis, de quimioterapia, porque no llegan los medicamentos a tiempo? ¿Qué mensaje le daría usted a todas estas personas? Bueno, en primer lugar, mantener la fe en Dios nuestro Señor, que no es el culpable de que esta tragedia esté ocurriendo, sino los culpables son precisamente los que debían haber resuelto esos problemas, que han tenido los recursos para hacerlo y no lo han hecho porque no tienen la capacidad y porque ha habido una corrupción inmensa y un latrocinio increíble de los dineros de Venezuela por parte de la gente del gobierno. De manera que lo primero, mantener la fe en Dios. En segundo lugar, luchar de manera pacífica por lograr que el país cambie. Y por supuesto, en tercer lugar, el mantener la actitud pacífica, porque no tenemos, los venezolanos que queremos un cambio, no tenemos las armas. De manera que no hay que provocar una masacre. Hay que mantener una actitud pacífica, pero hay que hacer acciones contundentes para que el gobierno entienda que debe irse y que debe respetar los derechos del pueblo que ellos han irrespetado y que han conculcado con una actuación totalmente negativa. Muchísimas gracias por la entrevista, y lo que más deseamos los venezolanos es obtener esa libertad por la cual estamos luchando tanto. Así es, muchísimas gracias, Mariela. De nada. Que Dios nos guarde. Amén.